tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Ahí estamos, doctor. Yo ya les di una pequeña introducción del tema de hoy para que sepan la importancia que tiene. ¿Estamos, doctor? Bien, dale, gracias. Yo le pido, por favor, no se cope demasiado porque es un tema que le apasiona y tiene mucho conocimiento a él y le gusta mucho con respecto a lo que es la estética y toda esa onda. Pero a los chicos les gusta eso también, doctor. El tema es que no nos detengamos demasiado. Bueno, vamos a hablar entonces. Quiera, doctor, ya está en condiciones de compartir y como quiera. Yo me conecto un rato y me manda un mensaje nomás cuando termine. Dale. Gracias. Okay. Bueno, vamos a compartir entonces. ¿Por qué no? Debería permitirme. ¿Por qué ahora no me deja compartir? Ahora sí. Ahí está. Muy bien. Bien. Vamos a hablar de luz. Teorías de la luz. Y cuál es la importancia del estudio de la luz en la odontología. En realidad, el estudio de la luz en la odontología, sobre todo en estética, es fundamental, porque las piezas dentarias reflejan la luz y absorben la luz de manera distinta según el tejido sobre el cual está incidiendo la luz. Entonces tenemos que saber cómo se comporta para poder restaurar y lograr lo que se llama la biomimética, es decir, mimetizar algo inorgánico con algo orgánico como es la pieza dentaria. Bien, vamos a hablar primero entonces de teorías de la luz. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? La luz es una fuente de energía, ¿está? Que se encuentra dentro del espectro electromagnético, para que tengan una idea, entre los 400 y 800 nanómetros. Para que tengan más o menos idea, ya voy a entrar en esa parte. Y vamos a hablar de la primera teoría, que es la corpuscular, que señalaba que la luz consistía en un pequeño flujo de partículas o corpúsculos que no tenían masa y eran emitidas por fuentes luminosas. Se movían en línea recta, con gran rapidez, y gracias a esto podían atravesar algunos cuerpos, lo que nos permitía ver a través de ellos. En cambio, los cuerpos opacos no permitían el paso de la luz y hacía que ésta rebote. Sostiene que la visión es causada por mínimas partículas que emanan de los cuerpos y penetran en el ojo a través de la pupila. La teoría ondulatoria es una evolución de la primera teoría, solamente que lo que dice, ya como ya se conocía las radiaciones electromagnéticas, lo que dice es que la luz se propaga en forma de ondas, en forma ondulatoria, que corresponden a un movimiento específico. Y se propagan en el vacío a través de una sustancia intangible, dice, llamada éter. Pero este tema del éter, lo que hacía era tratar de explicar algo que no se entendía hasta ese momento, que era inexplicable, y es cómo se transmitía la luz o cómo se propagaba la luz. Entonces, lo más fácil era inventar una sustancia llamada éter
que es la que permitía que la luz se desplace. Entonces, según la teoría ondulatoria, la luz tiene un movimiento vibratorio análogo, o sea, similar al del sonido, y se propaga de un cuerpo luminoso hasta el ojo. Además, indica que la rapidez de la luz disminuye al penetrar el agua. Esto fue esbozado en el 1700, se lo usó en el 1690 para explicar la reflexión y la refracción de la luz. Ahora vamos a hablar de estos dos. La teoría electromagnética, que es otra teoría, ¿qué dice la teoría electromagnética? Que las ondas de luz son de naturaleza electromagnética. Esto ya se acerca más a las teorías actuales, y según Hertz demostró que las ondas electromagnéticas y la luz se propagan a la misma velocidad, experimentando los fenómenos de reflexión y refracción. Y por último hablamos de la cuántica ondulatoria, que es cuando vuelve a tomar auge la teoría corpuscular, y Planck formula la hipótesis del quantum, según la cual la emisión y absorción de la luz de los cuerpos se produce en forma discontinua como paquetes de energía llamados quantum. La emisión de luz por los cuerpos incandescentes y los fenómenos fotoeléctricos no pueden explicarse por la teoría ondulatoria, pero sí por la teoría del quantum. Una de estas unidades energéticas de las radiaciones, o sea, quantum, Einstein posteriormente la denominó fotones. Y Broglie sostenía que todas las partículas seguían un trayecto ondulatorio determinando la longitud de onda llamada onda piloto, es decir, que los electrones, lo mismo que los fotones de la luz, tendrían un movimiento ondulatorio. Esto igual está todo en el PDF que les mandó el doctor, donde lo pueden leer bien. Las teorías las tienen que conocer nada más cómo fueron evolucionando. Y eso, conocer las teorías nos va a permitir entender los temas que vienen ahora. Como les dije, la luz es una forma de energía compuesta por radiaciones luminosas que van de los, yo les dije 400 o 800 nanómetros. Si hablamos en Armstrong, son 4.000 a 8.000 Armstrong. A menor longitud de onda, tenemos radiación ultravioleta, rayos X, rayos gamma, son radiaciones ya ionizantes. Y por debajo de esto tenemos la radiación infrarroja, microondas y ondas de radio. Y les va a servir esto para entender también cuando hablemos de rayos X. Porque fíjense, a medida que aumentamos la longitud de onda, las radiaciones se vuelven más penetrantes, como la radiación ultravioleta y los rayos X, y ya mucho menos visibles. Por debajo de esta tenemos la radiación infrarroja, donde no son tan penetrantes, pero sí generan calor. Los rayos infrarrojos generan calor. Y más abajo de estos también tenemos luz no visible, que son las microondas y ondas de radio, que son, para que entiendan, son las ondas que utilizan los celulares. Entonces, como vemos, a menor longitud de onda, rayos infrarrojos y ondas de radio, a menor longitud de onda, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Se forman ya radiaciones ionizantes. Bien, así a grosso modo. ¿Van entendiendo esto? Bien, entonces, ¿qué propiedades tiene la luz? La luz se propaga en línea recta a 300.000 kilómetros por segundo. Se refleja cuando alcanza una superficie reflectante. Cambia de dirección cuando pasa de un medio a otro de distinta densidad. Esto es, la luz se puede reflejar
sobre una superficie, como puede ser un espejo, una superficie que lo refleja, o no necesariamente un espejo, cambia de dirección cuando pasa de un medio a otro de distinta densidad. Esto es, por ejemplo, del agua al aire. Entonces ahí tenemos lo que se llama reflexión. Y cuando se refleja tenemos refracción. Reflexión cuando se refleja, refracción cuando se desvía. Denme un segundito, estoy buscando una cosita acá. Denme un segundito, por favor. Bien. Y ahora hablando de reflexión de la luz al incidir sobre un cuerpo, el 100% puede ser reflejada, absorbida o transmitida. ¿Está? Y a la vez se puede reflejar total o parcialmente, ser absorbida total o parcialmente. ¿Se entiende? ¿Se entiende ahí o no? La luz puede ser, al incidir sobre un cuerpo, puede ser absorbida total o parcialmente. Puede ser reflejada total o parcialmente. Puede ser transmitida total o parcialmente. Y depende qué haga ese cuerpo, cómo reaccione ese cuerpo a la luz, vamos a tener distintas acciones. Por ejemplo, reflexión total o reflexión especular. Pongamos que es una reflexión especular. La luz incide sobre un cuerpo y se refleja. ¿Está? Esto se maneja con dos leyes. La primera ley les dice que el rayo incidente, que es este que está acá arriba, que baja acá, el rayo reflejado y la normal, que es una línea perpendicular a la superficie reflectante, están en un mismo plano. ¿Está? Esa es la primera ley. La segunda ley les dice, de la reflexión, les dice que el ángulo formado por el rayo incidente y la normal es igual al ángulo formado por la normal y el ángulo reflejado. ¿Estamos hasta ahí? ¿Puedes repetir eso, profe? Sí, profe. La primera ley les dice que el ángulo formado por el rayo incidente, que es este que baja, el ángulo formado por el rayo incidente y la normal es igual al ángulo formado por el rayo reflejado y la normal. La normal es esta línea perpendicular al plano reflectante. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. No sé si les dije entre las propiedades de la luz que se propaga en línea recta, se refleja, cambia de dirección cuando atraviesa otra densidad y que la velocidad es de 300.000 kilómetros por segundo. Eso creo que ya les dije. Y corroborando nada más. Bien. Bueno, ahora tenemos otro fenómeno de la luz que es la refracción. ¿Qué es la refracción?
es lo que habla dentro de las propiedades, que cuando la luz pasa de un medio a otro, se desvía, sufre una desviación. ¿Está? Si pasa, por un ejemplo, de un medio menos denso como el aire a un medio más denso como el agua, el rayo refractado, es decir, el rayo que atravesó la superficie, que es el que está debajo acá, por ejemplo, se va a acercar a la normal. ¿Está? ¿Ven? Esta es la normal, incide el rayo y el rayo refractado, que es el que atravesó la superficie, se va a acercar a la normal, es decir, se desvía. Este ejemplo que habrán visto ustedes en la escuela secundaria, cuando ponen el lápiz, que está acá, en un vaso de agua y lo miran al costado, parece que el lápiz parece quebrado y se acerca la parte sumergida hacia una pared del vaso. Ese es un fenómeno de refracción. Y, por ejemplo, pasa también, si miramos nosotros un pez que está nadando y nosotros lo observamos desde fuera del agua y queremos atraparlo, es probable que no lo consigamos porque nosotros vamos a ver el pez más cerca nuestro de lo que está. ¿Entienden? Porque cuando un rayo de luz atraviesa una superficie más densa hacia una menos densa, ese rayo de luz se va a alejar de la normal. Va a ser al revés. ¿Entienden cómo es? En vez de ir del más denso al más denso, acercarse del más denso al menos denso, se aleja. Es mirar esto, pero le cambiamos la flecha, en vez de estar acá abajo, va a estar acá arriba. Se va a alejar. ¿Está? ¿Está o no? Sí, Sí, profe. Bien, entonces, la primera ley de la refracción es muy similar a la primera ley de la reflexión. ¿Por qué? Porque les dice que el rayo incidente, la normal, y el rayo refractado están en un mismo plano. Fíjense, es similar, solamente que el primero habla del rayo reflejado y este les habla del rayo refractado. ¿Está? Entonces, la primera ley les dice que el rayo incidente, la normal, y el rayo refractado están en el mismo plano. Y la segunda ley también habla de ángulos, pero les dice que el seno, ojo acá, el seno del ángulo formado por el rayo incidente y la normal sobre el seno formado sobre el rayo refractado y la normal, el seno del ángulo obviamente, les da un número que es el coeficiente de refracción de un medio sobre el otro. Entonces, en vez de decir que los dos ángulos son iguales como en la reflexión, les dice que el seno del ángulo incidente sobre el seno del ángulo refractado les da un número que es igual al coeficiente de refracción de un medio sobre el otro. Otro fenómeno de la luz es la difracción. A ver si está acá, déjenme ver si lo tengo más adelante. Sí, ahí está. Entonces vamos a hablar nomás de reflexión primero. Ahí estamos. ¿Qué es la reflexión? Es la capacidad que tiene la luz de cambiar de dirección, retornar al medio original al incidir en una superficie de un medio diferente al cual está siendo transmitida. Tenemos la refracción especular, donde se refleja en el mismo sentido, y la refracción difusa, donde hay varios rayos de luz en una superficie que no es especular, es decir, que es irregular, como es el caso de la pieza dentaria. ¿Por qué es importante esto en este punto? Porque si ustedes miran, la pieza dentaria, ven la textura que tiene, las ondulaciones, ¿sí o no? Esto hace que la luz se refleje de diferentes maneras
y les dé como líneas blanquecinas o líneas iluminadas y líneas oscuras. ¿Sí o no? ¿Ven? Sí, ¿Qué pasa si yo acá gasto esta superficie, hago una restauración y la hago perfectamente plana? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que en la zona gingival va a haber ondulaciones, en la zona incisal va a haber ondulaciones y en la zona donde yo coloco una restauración va a tener una reflexión especular. Va a hacer que la luz se comporte de distinta manera en esta superficie, lo que va a hacer que la restauración sea notoria y no logremos el biomimetismo que estamos buscando al hacer una restauración. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, cuando restauremos lo que restauremos, siempre tengamos en cuenta la textura de la pieza dentaria. Esas elevaciones y esas depresiones para que la luz, cuando incida, se comporte de igual manera en el tejido dentario y en el elemento de restauración. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, La, profe. la refracción se comporta ahí como un poco más compleja en esta parte. ¿Por qué? Porque sobre todo en la zona incisal, la luz tiene que atravesar varios tejidos a la vez. Fíjense en el dibujo, que es una foto en realidad, tiene que atravesar el esmalte, que es la primera capa, atravesar la dentina, que es más opaca, entre que atraviesa el esmalte y la dentina, hay una superficie que es la transición entre esmalte y dentina, donde se hace un poco difusa la luz, atraviesa la dentina, vuelve a otra zona también de transición entre esmalte y dentina, y vuelve a atravesar un esmalte por palatino lingual. Imagínense cuántas veces se desvía ese rayo de luz al atravesar tantos tejidos dentarios. ¿Está? Entonces, lo importante acá, cuando hablemos de restauración, cuando hablen de restauración o se planteen una restauración, es reponer los mismos tejidos que no tiene. Es decir, reponer un esmalte, reponer una dentina y reponer un esmalte nuevamente. Para que la luz se comporte de igual manera en tejido vivo que en material de restauración. Otro fenómeno es la difracción. ¿Qué es en sí la difracción? Cuando la luz atraviesa un orificio, ese orificio se transforma en un nuevo emisor de luz. ¿Está? No es una luz colimada, se llama concentrada. ¿Entienden lo que les quiero decir? Si yo les pongo un foco y transmite la luz, yo hago un agujero a un cartón y lo interpongo a esa luz, por ejemplo, pongo un foco dentro de un tubo, tapo ese tubo con un cartón y dejo nada más que un agujerito para que pase la luz. Ese agujero por donde pasa la luz no va a salir un rayo de luz tipo láser, ¿me entienden? No va a salir así un rayo colimado tipo un láser, sino que se va a transformar en un nuevo emisor de luz donde se van a abrir los rayos luminosos y al reflejarse en una pared, por ejemplo, van a haber zonas de luz, de refuerzo de luz y zonas de ausencia de luz, como son estos anillos de la luz. ¿Se entiende? Esto es porque se produce el fenómeno de difracción. Eso vamos a hablar respecto de luz. Dentro, aparte del fenómeno de la luz, nosotros tenemos que ver qué son los colores. Pero eso ya es más informativo, no me voy a explayar mucho, pero es para que ustedes entiendan un poquitito. Denme un segundito. Vamos a ver acá. Vamos a cerrar este.
Bien, ahí vamos. Bien. Ahí está. ¿Qué son los colores? ¿Ahí me puede decir qué son los colores? Rayos de luz también, profe. Sí. Rayos de luz. ¿Qué más me pueden decir de color? Vamos a decir que el color proviene de la descomposición de la luz blanca, ¿sí? Por un medio de un prisma. Lo que sería el arco iris, por ejemplo. Un arco iris que es, son los colores descompuestos de la luz blanca que atravesó las gotas de agua suspendidas en el espacio, en la atmósfera. Y ahí se descompone en las distintas tonos de luz. Yo lo que quiero que entiendan es cómo se forma el color nomás. Entonces, para eso una pequeña introducción. Dijimos que la luz va de los 400 a 800 nanómetros, del violeta al rojo, como tienen acá. Y dentro de ese espectro, ¿cómo? Yo tenía entendido, profe, que la luz es, digamos, no es la pared, por ejemplo, de tal color, sino que ciertos rayos que se pueden reflejar en esa superficie. No sé si está bien. Vos está hablando de color. ¿Absorben, profe, Sí, sí. longitudes de onda? Ahí Sí, está. sí, del color, profe. Bien. Vamos entonces a... La luz es la reflexión de los gases que están en la atmósfera. Esa reflexión hace la luz. No necesariamente. No necesariamente. Eso está dentro de lo que La capa de sería... gases funcionan como un colador. Y cuando pasa ese colador, por así decirlo, eso es lo que penetra. Y más las nubes y todos los demás gases, porque son varias capas, refleja la luz. Como el radiador. Eso es lo que vos me decís, porque vemos el cielo celeste. El músculo temporal es radiado como un radiador, por lo que estás diciendo, por lo que dije yo la vez pasada. Es similar. Eso lo dijeron los profesores. Si no escuchaste, no sé quién me contestó. El músculo temporal, ¿verdad? Es la primera vez que escucho la comparación del músculo temporal. Sí, y bueno, así lo dijeron, por eso yo lo repetí. Bueno, yo le voy a explicar qué son los colores. Yo le voy a explicar qué son los colores. Para llegar, vamos a llegar a cómo se forma el color. Ahí tenemos. Hoy les hablé de reflexión total y reflexión parcial, ¿sí? Si la luz se refleja totalmente, sigue siendo luz blanca, ¿me entienden? La luz que incide sobre un cuerpo se puede reflejar, como les dije hoy, total o parcialmente. Si se refleja totalmente, sigue siendo luz blanca. Si es absorbida totalmente, no refleja color. ¿Estamos? ¿Estamos o no? ¿Me entienden? Ahí. Sí, profe. Bien. Esa luz, ese cuerpo que absorbe total o parcialmente, si lo absorbe parcialmente, quiere decir que absorbe la mayoría de las radiaciones y refleja uno. Absorbe la mayoría de las longitudes de onda
y refleja uno. Por ejemplo, la manzana que ven ahí y la ven de color rojo, se la ve roja. ¿Por qué? Porque esa manzana absorbió todas las longitudes de onda, menos una, que es la roja. Y la roja es reflejada nuevamente al medio, y es lo que captan nuestros ojos. La manzana verde absorbe todas las radiaciones, todas las longitudes de onda, mayores y menores de 500, y refleja la longitud de onda de 500, que es el color verde que vemos en la manzana. Con la naranja pasa algo similar, y la única longitud de onda que refleja es la de 580 nanómetros, que se corresponde al color anaranjado de la naranja. ¿Se entiende? ¿Entendieron? Entonces, ¿Puede repetir de nuevo? ¿qué color es el que vemos? ¿Qué color es el que vemos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros vemos? El color es la longitud de onda que se refleja del cuerpo. Sobre esta manzana incide toda la luz blanca. La manzana absorbe todas las longitudes de onda, menos la de 660 nanómetros, que es el color rojo. Esa longitud de onda de 660 se refleja, o sea, vuelve al medio, como vimos en la ley de reflexión, y nuestros ojos lo perciben esa longitud de onda como un color rojo. Pasa igual con los 500 nanómetros del verde y los 580 nanómetros del naranja. ¿Está? Sí, profe. En definitiva, el color que vemos en los objetos es la longitud de onda que no fue absorbida por ese objeto. ¿Está? Bien. No voy a entrar en detalles, pues si no, no me va a dar el tiempo para el resto, pero sí. Sí, vamos a hablar, por ejemplo, de la fluorescencia. No, no voy a hablar de fluorescencia ni de... Creo que con eso estamos bien. Ah, no, cómo percibimos el color, sí, eso es importante. Cómo percibimos el color y el color y la luz. Nuestros ojos tienen receptores en la retina que se llaman conos, que son los que están rojo, verde y azul, ¿eh? Y bastones, que son los más largos. Los que están en mayor número son los bastones. Los bastones son los responsables de todo lo que es visión en blanco y negro y claro oscuro. Y hay mayor número para poder ver en penumbra, ¿está? O con bajos niveles de luz. Los conos son los encargados de percibir el color, perciben los colores y están en menor número. Entonces, a bajos niveles de luz, nosotros empezamos a perder la noción de los colores. Si no, empezamos a verlo en claro oscuro. A ver, les pregunto, ¿alguno de ustedes fue así, no sé, pasó por la puerta o alguna vez entró a un boliche? No, profe, nunca fuimos a un boliche nosotros. Ay, profe, me Y extraña. nunca, profe, ¿Cómo va a ni pensar Nunca, eso? bueno. Entonces por ahí le contaron que cuando entraron al boliche y estaba medio oscuro, ustedes no ven un color rojo, o un color azul, o un color marrón, sino ven todos tonos de grises distintos. Eventualmente pueden haber un color amarronado, pero generalmente son todos distintos tonos de grises. ¿Entienden? ¿Y eso por qué pasa? Porque no hay tanta luz para excitar los conos y estos detecten los colores, pero sí hay suficiente para que los bastones distingan luces y sombras en el lugar. Es decir, van a distinguir los objetos, pero no los colores, porque no hay suficiente luz
para que se exciten los conos. ¿Se entendió? Si no, algún día vayan al boliche y prueben. Sí, profe, se entendió. Pero igual pueden ir al boliche y probar algún día. Bueno, profe, vamos a tomar su consejo, solo para Bueno. experimentar los colores. Me parece bien, me parece bien. Cualquier cosa. ¿Cómo sabe usted, profe, de boliche? Como trabajo práctico, profe. Exactamente, cualquier cosa, si les dicen algo, es un trabajo práctico y me echan la culpa a mí. Pasa que antes los boliches están todo el pedo de estos profe. Bueno, vamos a hablar ahora. Vamos a hablar ahora de láser. Sofía, Por tu favor. micrófono. Por favor, el micrófono. Vamos a hablar de láser. Láser es una abreviatura de lo que es... Sofía Belén Franco dice, tiene prendido su micrófono. Ya está mirando la tele. Bueno, Está prendido su micrófono, profe. ¿el De mío? la chica. No, el de la chica, de una compañera. Sofía Belén creo que dice. Para Y que no, apague. Pues sí, tengo que salir de acá. Belén Franco, no puedo silenciar. Belén Franco. No, bueno, parece que sí. Ahí paró. Bueno, sigamos entonces. Láser, como les dije, es una abreviatura de lo que sería luz amplificada por emisión estimulada de radiación. Luz amplificada por emisión estimulada de radiación. Eso es láser. Fíjense si alguien tiene un teléfono de esta chica y le puede decir que corte su micrófono. Le manda un WhatsApp. Esto nada más, láser. Les doy un ejemplo. Este es un láser de rubí. Un láser de rubí que consta de una barra de rubí, un espejo completamente reflectante, como dice ahí, un espejo parcialmente reflectante y un flash de xenón. ¿Nadie tiene el teléfono de esa chica? Sofía, tenés tu micrófono prendido. ¿No le Sofía puedes Belén. silenciar, profe? El ruido de la tele opaca su voz. ¿No le puedes silenciar? No puedo silenciar, disculpen, profe. recién estoy ingresando, pero ¿Puede sacar la tiene muteado su teléfono, no sé si tiene acoplado, tiene encendido 2 veces o qué. Rosy Lara, no sé qué te pasa, Rosy, que está muy entretenida. Y me río, profe, que la compañera no apaga el teléfono, no apaga Pero el lo que micrófono. pasa es que no nos da gracia a nosotros lo que estamos dando la clase. Profe, Rosy no era así. Pero pasa que la compañera no apaga el micrófono y por eso me río, porque nosotros no escuchamos lo que el profe nos está explicando. Están todos muteados hoy, no sé quién tiene algo, se conectó 2 veces o algo de eso y acopla, ¿viste? Sofía Franco sigue intentando ingresar, pero yo no la dejo entrar más. Lo que dijo fue que se desconectó y tuvo que volver a entrar nomás. Y bueno, pero la dejo entrar y se conecta con cualquier cosa. Bueno, hablemos entonces, sigamos ahora que hay silencio. El láser de rubí, como les dije, consta de una barra de rubí que ven ahí, un flash de xenón que es en forma espiralada y rodea la barra de rubí, una superficie totalmente reflectante y otra parcialmente, un espejo parcialmente reflectante, y esto todo dentro de un tubo especular, así que refleja la luz hacia adentro. ¿Está? Entonces, ¿qué característica tiene la luz normal, la luz de un foco incandescente cuando está un foco suelto así en el techo? Se dice que es una luz no coherente. ¿Por qué? Porque tiene
distintas longitudes de onda, de hecho, es luz blanca. Como hablamos hoy de color, si tiene luz blanca, no tiene ni un color la luz, tiene todas las longitudes de onda. Entonces, es no coherente y vibran cada una en distintas fases. ¿Se entiende hasta ahí? Profe, ¿puede explicar láser de nuevo? Porque yo no entendí bien. Estoy explicando láser, lo que pasa es que le estoy hablando de qué es una luz común, diferenciando una luz láser. Yo describí la barra, el láser de rubí, que consta de una superficie reflejante, una barra de rubí, una lámpara de xenón, que es la emisión de luz, y en el extremo una superficie especular parcialmente reflejante. Todo eso está rodeado dentro de un tubo que tiene especular, es decir, que refleja todo hacia el centro. ¿Está? Ahí les describí lo que sería un láser de rubí. Ahora yo les tengo que explicar cómo funciona esto, por qué refuerza la luz, o por qué les digo que es monocromático y es coherente. Para saber por qué es monocromático o coherente, les tengo que explicar un foco común o la luz común, por qué es blanco y no coherente. ¿Me entienden? Entonces, un foco, cualquiera sea el que ustedes tienen colgado atrás de la cama para leer, el del velador, el del techo, cualquiera de esos focos, siempre y cuando no sea un panel LED, todos esos tienen luz blanca. Al ser luz blanca, tiene todas las longitudes de onda, como les expliqué hoy al principio, ¿sí? ¿Sí? Profe. Bien. Entonces, y todas las ondas, todas las ondas están vibrando en distintas fases. Quiere decir que están vibrando en distintas fases. Fíjense el dibujito como todas las líneas suben y bajan todas juntas. Están en una misma fase vibrando, todas. ¿Me entienden? Las de un foco común es no coherente no coherente porque vibran todos en fase distinta. O sea, cuando una sube, la otra baja, se cruzan, entonces no es coherente. Lo que hace el láser es, primero, si es monocromático, y es una pregunta que necesito que alguno de ustedes me responda. Si es monocromático, ¿cuántas longitudes de onda tiene la luz láser? Una. Perfecto. Es perfecto. Si es monocromático, tiene un solo color, tiene una sola longitud de onda. ¿Está? Ahora ya tenemos una sola longitud de onda, es decir, monocromática, un mismo color. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Reforzarla. Se refuerza cuando refleja en las paredes del láser, vuelve al centro de la barra de rubí, se refleja en el espejo reflejante posterior y vuelve por la barra de rubí al frente a ese espejo parcialmente reflejante. ¿Y ahí qué hace? Ahí se vuelve coherente o monofásica. Entonces, todos los rayos, todos los fotones salen vibrando en un mismo paso. Un mismo paso, yo no puedo decir un ejemplo que ya daba, en una misma fase. Es decir, como si fuera, si le gusta el carnaval, en una comparsa, salen todos bailando el mismo paso. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? ¿O los mutearon a todos? ¿Eh? Sí, profe, se entendió. Bien, está, se entiende perfecto. Bueno, Sí, profe. eso nomás es lo que ustedes tienen que saber del ACE. Eventualmente, este esquema lo tienen en lo que les dio el doctor Cusiol, así que lo que tienen que saber, por ejemplo, son los componentes de un láser. Eso es importante que lo sepan. Cuáles son los componentes, cómo está conformado y por qué es coherente y por qué es monocromático, que lo supieron decir muy bien ahora. Bien.
Hasta ahí. Vamos entonces a los dos temitas que nos quedan, que simplemente eso ustedes tienen que saber. Ahí está. Tienen que saber de qué se trata y las leyes. Bien. Las técnicas colorimétricas, esto ya estamos, colorimetría, fotocolorimetría, espectrofotometría y aplicaciones. Entonces, las técnicas colorimétricas se basan en la medida de la absorción de radiación en la zona visible por sustancias coloreadas. La colorimetría y la fotocolorimetría son técnicas, no son técnicas distintas. La diferencia está en el tipo de instrumental nomás que se usa entre colorimetría y fotocolorimetría. Se denomina colorímetro aquellos aparatos en los que la longitud de onda con los que vamos a trabajar se selecciona por medio de filtros, y los fotocolorímetros o espectrofotómetros, la longitud de onda se selecciona mediante dispositivos monocromadores, es decir, un solo color es el que va a atravesar. Para entender la espectrofotometría tenemos que hablar del aspecto teórico y tenemos que hablar de la ley de Lambert, la ley de Beer y la ley de Lambert y Beer. No son complejas y tienen que saber así las leyes. La ley de Lambert, cuando un rayo de luz monocromática, y ojo al parche, ojo, monocromática, pasa a través de un medio absorbente, su intensidad disminuye exponencialmente a medida que la longitud del medio absorbente aumenta. Esto quiere decir, si ustedes miran el esquema, un rayo de luz monocromática pasa a través del medio, la intensidad va a disminuir a medida que el cuerpo o el medio absorbente, no hablemos de cuerpo, sino el medio absorbente, porque puede ser un líquido, un gel, sea más ancho. Es decir, haya más superficie para que el rayo lo atraviese. ¿Entienden? Entonces, la energía disminuye a medida que la longitud del cuerpo aumenta. Fácil. Así nomás lo tienen que estudiar. La ley de Beer les dice, cuando un rayo monocromático pasa a través de un medio absorbente, la intensidad disminuye exponencialmente a medida que la concentración del medio absorbente aumente. Esto es, por ejemplo, si están pasando un rayo monocromático a través de son como unas probetitas muy chiquititas, con un líquido. A medida que la concentración del color, por decirlo, o sea más opaco el líquido, va a disminuir la intensidad de este rayo. ¿Entienden? Es decir, si va a incidir sobre un líquido que es apenas rosadito, no va a disminuir tanto la intensidad. A medida que ese rosadito se transforma en un rojo más fuerte, sí va a disminuir su intensidad. También no es tan difícil. Uno habla de la longitud la ley de Lambert habla de la longitud y la ley de Beer habla de la concentración. Habla de la concentración. Perdón. Y la ley de Lambert y Beer, ¿qué hace? Combina estas dos leyes y les dice que la medida de la absorción, el espesor de la sustancia absorbente, la cantidad de sustancia que absorbe, es lo que les da la ley de Lambert y Beer. Relaciona la medida de absorción, es decir, el espesor, la sustancia absorbente y la cantidad de sustancia que absorbe. A eso se refiere la ley de Lambert y Beer. A ver, si tengo algo más para completar acá.
No, eso es todo. Eso es todo. La ley del Amber y Beer, y creo que hasta ahí llegamos. Estos son los aparatos que el espectrofotómetro es un instrumento que permite comparar la radiación absorbida o transmitida por una solución que contiene una cantidad desconocida de soluto y una que contiene una cantidad conocida de la misma sustancia. ¿Está? Bien. De cualquier manera, esta parte de espectrofotometría y fotocolorimetría está en lo que pasó el doctor para ampliar un poco más las leyes del Amber y del Amber y Beer. Pero prácticamente lo importante son saber conocer las leyes y cómo funcionan. ¿Para qué? Doctor, ¿me deja aclararle un poquito? Por favor. Yo le comento, chicos, porque estas leyes son muy importantes, ya las van a ver con respecto también a la absorción de la luz por las piezas dentarias, van a ver también, y la absorción de la radiación X por parte de las piezas dentarias, que tiene mucho que ver el espesor, la composición química de la pieza dentaria, la edad del niño, del paciente, y el espesor de los tejidos que debe atravesar la radiación X. Todas estas leyes son aplicables no solamente para la absorción de la luz, sino también de la radiación X, y van a ver más adelante que están muy relacionadas. Y respecto a las concentraciones, ustedes cuando se preparan un jugo solamente ya miran el color que tiene el vaso, ya saben si está más fuerte, más diluido, más concentrado. Diríamos que estos equipos lo que hacen es determinar la concentración de un soluto, de una cantidad de una sustancia en una solución. ¿Se entiende o no? Y son instrumentos que se utilizan a diario en la bioquímica para los estudios analíticos que se realizan a diario. Ustedes tienen que tener una idea de conocimiento de estas cosas porque son totalmente relacionables tanto a la pieza dentaria, a la absorción de los rayos X, porque van a ver en función de la concentración de calcio de la pieza dentaria si la radiografía se va a ver más blanca o más negrita, y en función del espesor de la pieza dentaria van a ver el mismo canino tiene un colorcito más oscuro que los otros dientes anteriores porque la luz no incide, tiene un espesor mucho mayor que comparado con el de un incisivo lateral. Por eso van a ver que el canino se suele ver un poquito más oscuro en una pieza dentaria, porque la luz incide de una forma diferente y no puede atravesar los diferentes tejidos como ocurre como si fuera un incisivo lateral. Incluso se encuentra en una posición un poco más posterior, entonces la luz no incide del mismo modo sobre el canino que sobre los incisivos laterales o centrales. ¿Vieron que es un lindo tema? ¿Les gustó o no? Por favor. Sí, profe. Sí, sí. ¿El doctor ya terminó ya o tiene otra cosita más para aclarar? No, terminamos Fernando por hoy. Perfecto, es un tema muy lindo y van a ver cómo nos estamos, poco a poco vamos ingresando a lo que es la carrera de odontología y que son los contenidos importantes a tener en cuenta. Nos vemos la semana que viene, doctor. Nos vemos la semana que viene, Fernando.